Hola, bienvenido o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. Como venimos observando en los últimos años, las consecuencias del cambio climático y la pandemia de la COVID-19 han forzado el replanteamiento y la evolución de los modelos tradicionales de gestión, también en el ámbito del agua. En este contexto, la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de datos han demostrado ser herramientas clave para reducir incertidumbres y ofrecer soluciones que mejoren la toma de decisiones en un entorno cada vez más complejo y dinámico. A día de hoy, la salud, la industria, la agricultura, el turismo o la automoción son algunos de los sectores donde esta tecnología está más presente. En el ámbito de la gestión del ciclo integral del agua y el medio ambiente, el Computer Vision y el Deep Learning, entre otros, están abriendo nuevas vías y tienen un gran potencial. Hoy, las tecnologías del futuro serán las protagonistas. Soy David Pacheco y esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! En este episodio nos acompaña Miquel Sarrias, investigador de Zetaqua Barcelona, para que nos explique cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y el computer vision en el ámbito del agua y nos cuente algún caso real en el que se esté trabajando. Bienvenido, Miquel. Gracias, David. Miquel es ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialidad en obras hidráulicas. Trabaja desde hace 5 años como Project Manager en el área 4.0 de Zetaqua Barcelona, donde se ha especializado en el uso de nuevas tecnologías en la gestión del agua. Antes de empezar, en el capítulo anterior estuvimos hablando con María Guerrero sobre la habitabilidad urbana y nos planteó una pregunta para nuestros oyentes, que subimos a redes sociales para que la respondieran. La pregunta en cuestión era: ¿cómo ha evolucionado el consumo doméstico de agua en los últimos 10 años? Entre las opciones de respuesta teníamos una reducción del 7%, una reducción del 2%, o un aumento del 13%. ¿Respondiste la pregunta, Miquel? Sí, lo hice. ¿Y por qué opción te decantaste? Pues pese a no saber el dato concreto, quiero pensar que fue una reducción importante y por ello dije la respuesta A. Correcto, era una reducción del 7%. Como siempre, la mayoría de nuestros oyentes estuvieron muy atentos al episodio de María y acertaron. En los últimos 10 años, el consumo de agua doméstico se ha reducido un 7%, pasando de 136 a 128 litros por habitante y por día. Enhorabuena a todos y enhorabuena a ti también, Miquel. Enhorabuena a vosotros también por el podcast, que fue muy entretenido. Dicho esto, Miquel, y para situarnos un poco, la inteligencia artificial como tecnología innovadora, aunque ya es una realidad en muchos sectores y entre ellos el del agua, como ya veremos, sigue siendo una gran incógnita para mucha gente. ¿Podrías explicarnos qué es o en qué consiste? Claro, déjame por eso empezar. Decías que es una tecnología innovadora y esto es cierto, pero no olvidemos que las bases de la inteligencia artificial, lo que son las bases matemáticas, empezaron a sentarse en los años 40 y en los años 50. Es decir, si bien hoy nos parece una tecnología innovadora, esto es porque la estamos empezando a ver en nuestro día a día, a escuchar por las noticias, en la radio, y es por eso que nos parece innovadora, pero su base viene de mucho atrás. ¿El qué es difícil un poco decir el qué es en pocas palabras, pero básicamente lo que intenta es conseguir algoritmos, conseguir que las máquinas piensen o razonen como lo haría un ser humano. Esto, dicho así, puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Al final enseñamos a las máquinas cómo reaccionar ante ciertos inputs, ante ciertas entradas de información, para que la salida que estas máquinas, estos algoritmos nos dan, se asemejen a la realidad. Para hacer esto, básicamente lo que necesitamos es datos, muchos datos de estas entradas que le tenemos que proporcionar a la máquina y muchas salidas, de modo que cuando se las enseñamos todas juntas a la máquina, es capaz de hacer este vínculo entre entrada y salida, entre este input y este output. Decíamos esto, ¿no? Que nos parece innovadora porque se está aplicando hoy en día. Si esto apareció en los años 40, en los años 50 y no se ha puesto de moda, digamos, hasta ahora, es porque hasta ahora las computadoras, los ordenadores, no eran capaces de tratar toda esta información. Hoy en día, que ya tienen esta capacidad, es cuando hemos visto este boom en los últimos 10, 15 años.
Me sorprende realmente el hecho de que venga de tan atrás, es decir, me imaginaba que era algo que se había desarrollado mucho más tarde, hace menos años, así que para nada me imaginaba que había empezado a plantearse o a desarrollarse hace tantos años. Al final, pensemos que lo que hay por detrás es un razonamiento lógico, es un razonamiento matemático. Esto no, ya los matemáticos de entonces lo vieron, pero no lo pudieron testear. Es como aquello de, sé que esto será importante, pero hoy en día no tengo los medios. Bueno, pues hoy hemos visto que tenían razón, que sería un campo muy importante y lo estamos viendo en nuestras vidas. Genial, Miquel, gracias por la explicación. Y en el caso del computer vision o la visión por computador en castellano, que también es una gran palabra que a muchos nos suena pero que es una incógnita para mucha gente, ¿podrías explicarnos en qué consiste? Sí, la visión por computador podría, en ciertas partes, entra dentro de la inteligencia artificial, pero también tiene una parte más sencilla, más puramente matemática. Me explico. De entrada, cuando vemos una imagen digital, al final, si hacemos zoom, veremos los píxeles, ¿no? Aquellos cuadraditos de color. Cuando compramos un móvil, pues nos dicen, esta cámara tiene tantos megapíxeles. Bueno, pues estos megapíxeles, estos millones de píxeles, son aquellos puntitos de color, que es la unidad más pequeña que podemos ver en una imagen. Al final, lo que hace la visión por computador es tratar esta información. Al final son matrices de números, ¿de acuerdo? Cada píxel corresponde a tres números concretamente en estas matrices. Y lo que intenta la visión por computador es que la máquina pueda leer una imagen como lo haríamos los humanos. Es decir, si le damos una imagen a un ordenador, de entrada lo único que verá serán estas matrices de números. Pues si la cámara del móvil es de 15 megapíxeles, pues 15 millones de valores multiplicados por 3, que son los tres canales de color. Lo que queremos es que no vea solo esa matriz de datos, sino que vea la foto de un perro, la foto de una pelota o la cara de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí otra vez, es decir, el fundamento en lo que se basa esto es relativamente sencillo. El tema está es que es ahora cuando tenemos la capacidad para que las máquinas puedan procesar las imágenes. ¿Cómo funciona? Así, muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es que el algoritmo de visión por computador va mirando esta imagen con ventanas, con distintos niveles de zoom. Empieza con un zoom muy grande, de forma que a este nivel de zoom, pues que igual coge 5 píxeles, 10 píxeles, simplemente detecta cambios de color, fronteras entre los objetos que estamos intentando ver. Si estamos viendo la cara de una persona, pues simplemente lo que hará en un principio será delimitar las fronteras de las cejas, de los ojos, las formas de la nariz, etc. Después, una vez tratado esto, ya tenemos pues esas fronteras, esas esquinas, lo que delimita los objetos. Nos vamos un poco más atrás en el zoom, cogemos más píxeles y empezamos a identificar formas. Lo que antes era una frontera, una silueta de una ceja, ahora dirá, vale, esto he visto otras imágenes, formas de ceja, y sé que esto que estoy viendo aquí es una ceja. Muy bien, pues le pondré una etiqueta. Iré a la nariz y veré la forma de la nariz y diré, esto es una nariz. Y posteriormente puedo ir haciendo más zoom hacia afuera, de forma que ya vea un conjunto de cejas, una nariz, una boca y diga, ok, esto ahora es una cara. De este modo, lo que en un principio eran solo números, ahora ya sé que en una parte de la imagen hay una cara. Si ha visto muchas fotos de caras y caras con nombre, incluso pues me sabrá decir, pues la cara que estamos viendo en esta imagen corresponde a esta persona. Esto es lo que conseguimos con la visión por computador. Si lo he entendido bien, Miquel, podríamos decir que la inteligencia artificial consiste en hacer que las máquinas piensen como los humanos y en el caso del computer vision que las máquinas vean como los humanos, interpreten las imágenes como los humanos. Eso es, consiste en enseñarles a ver lo que queremos que vean. Es decir, si queremos que vean caras, le tenemos que haber enseñado muchas caras. Si queremos que vean aviones, tienen que haber visto muchos aviones. En esto consiste, correcto. ¿Y qué avances o mejoras suponen estas tecnologías frente a las tradicionales? Básicamente lo que permiten es la automatización y el monitoreo, el seguimiento de ciertos procesos. Supongo que ahora a continuación pues entraremos más aterrizado en el mundo del agua,
pero básicamente lo que consiguen es que trabajos para los que antes había que dedicar muchos recursos para llevar a cabo, hoy en día un ordenador, una máquina, es capaz de hacerlo hasta cierto punto seguramente mejor y sin duda más rápido que con medios humanos puramente. Perfecto, entendido. Y justo como comentabas, te quería preguntar ahora por el ámbito del agua y en concreto te quería preguntar cómo ayudan estas tecnologías a la toma de decisiones en lo que respecta a la gestión del ciclo integral del agua. Sí, sin lo que decíamos, sin duda, y el ciclo del agua es un ciclo complejo, intervienen muchos procesos y sin lugar a dudas hay muchos de ellos en los que esto puede ayudar. Hablábamos en un principio de la inteligencia artificial y los datos. Al final, en nuestro día a día, en este ciclo del agua, se recogen multitud de ellos. Si pensamos en las distintas fases, pues desde la producción o la captación, el transporte, la distribución, luego cuando sale de nuestras casas el alcantarillado, esto llega a la depuradora y finalmente se devuelve al medio. Por lo tanto, si pensamos en cada uno de estos procesos y los datos que tenemos sobre ellos, y esto unido a que al final el ciclo del agua responde a una base física o social que hay detrás de muchos de estos procesos, podemos hacer entender a las máquinas, a los ordenadores, mediante estos algoritmos, cómo funcionan para que nos ayuden en la gestión y sobre todo en la toma de decisiones. Y por otro lado, respecto a la visión por computador, es muy similar. En este caso sí que necesitamos, claro, que el proceso sea visible de algún modo. Por lo tanto, en este caso, la visión por computador la aplicamos sobre todo a procesos que están a vista, de modo que podemos colocar pues una máquina. En este caso podemos poner una cámara que capta la información del proceso que se está llevando a cabo y de este modo pues sacar información que ayuda a mejorar este proceso o a llevarlo a cabo adecuadamente. Genial, Miquel. ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de algún proyecto donde se haya aplicado la visión por computador o el computer vision y contarnos un poco qué resultados habéis obtenido? Sí, en Zetacua ya hace unos años que trabajamos con algoritmos de visión por computador y nos hemos centrado sobre todo en depuradoras, en EDARs, en potabilizadoras y en estaciones de bombeo. Básicamente la elección de estas ubicaciones es porque los procesos están a la vista, como decíamos, y por lo tanto es un muy buen punto para proporcionar este tipo de soluciones. Concretamente, un poco en lo que es en las plantas, buscamos cómo atacar distintos ejes. Por un lado, la monitorización, es decir, poner una cámara para ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Si vemos lo que está pasando, nos permite levantar alertas, es decir, si en algún momento el proceso no va como debería o se visualiza algo que está fuera de los rangos permitidos, lo que hacemos es levantar alertas tempranas. Por lo tanto, esta visión por computador nos sirve tanto para monitorizar como para avisar si algo no funciona. Una vez sabemos que algo no funciona, somos capaces de dar recomendaciones para mitigar el problema. De modo que incluso, pues, en último extremo, si esto está integrado con los procesos de planta, de forma automática, el sistema puede reaccionar ante el suceso. Para nombrar algunos ejemplos concretos de proyectos en los que hemos trabajado en algoritmos de visión por computador, en el pasado hemos desarrollado detección de arenas en pozos de bombeo. Hemos trabajado también para detectar toallitas en las plantas depuradoras y también espumas que a veces afectan pues, en distintas partes del proceso y que es importante lo que decíamos, ¿no? Pues levantar alertas cuando este se produce por tal de que el proceso se pueda adaptar. Perfecto, Miquel. Realmente suena súper interesante. ¿Y actualmente en qué estáis trabajando y qué beneficios esperáis obtener con el uso de este tipo de tecnologías? Pues actualmente y viendo estos proyectos anteriores y esta potencia, ¿no? Y las capacidades de este tipo de algoritmos, creemos que es un momento también de hacer un paso adelante y de apostar por ello. Y por ello lo que estamos haciendo es trabajar con la UPC, con la Politécnica de Cataluña, con el CSIC y también con el Centro de Visión por Computador
para entre todos lograr aplicar estas nuevas tecnologías en más partes del proceso todavía. Es decir, si bien hemos nombrado pues estas tres, ¿no? que ya habíamos trabajado en alerta temprana, en optimización de las operaciones, en dar soporte a las decisiones y en automatizar todo el proceso, queda todavía muchos procesos y muchos aspectos donde esta tecnología se puede aplicar. Y por eso nos juntamos nosotros, Zetaqua, y el grupo Akbar, que somos los que conocemos cómo funcionan estos proyectos y estos procesos, perdón, con las personas que más conocen estas tecnologías, estos algoritmos, que son las personas del Centro de Visión por Computador, del UPC y del CSIC, de modo que entre todos consigamos realmente pues aplicar esta tecnología en todo el proceso, de modo que cada vez sea más eficiente y más seguro. Genial, Miquel. ¿Y crees que el futuro de la gestión del agua en concreto estará marcado por estas tecnologías inteligentes? Yo no me atrevería a decir el futuro, es que el presente ya está marcado. Es decir, en el día a día, seguramente todos, y quizá no nos damos cuenta, pero ya utilizamos estas tecnologías y el ciclo del agua y la gestión del agua no se escapa. Es decir, ya en muchos proyectos que ya hemos hecho en los últimos años ya se han transferido estos resultados, ya se están utilizando. Por lo tanto, yo creo que este paso ya lo hemos hecho. ¿Qué ocurrirá? Que cada vez las máquinas tienen más capacidad de computación, cada vez tenemos más datos, por lo tanto esto irá más, pero ya lo estamos viviendo realmente. Entiendo que de algún modo podríamos decir que estas tecnologías ya están presentes en nuestras vidas, pero que estamos justo al principio de un largo camino y que aún queda muchísimo por recorrer. Correcto, así es. Al final, lo que hemos ido diciendo durante todo el podcast, estas nuevas soluciones ya existen. Hoy en día las hemos testeado, hemos visto ya multitud de aplicaciones, pero esto seguirá creciendo, es decir, aparecerán pues publicaciones científicas que nos darán algoritmos mejores, se mejorarán las máquinas, podremos almacenar más datos y trabajar con ellos. Por lo tanto, sin duda, es un camino que habrá que seguir y que nos ayudará muchísimo. Perfecto, Miquel. Y antes de terminar, nos gustaría que nos propongas una pregunta sobre los temas que hemos estado comentando hoy, ¿no? La inteligencia artificial, el computer vision, los datos, para publicarla en nuestras redes sociales y que nuestros seguidores y seguidoras la puedan responder. De acuerdo. Bueno, viendo la dinámica que en los anteriores podcasts pedíais esta pregunta, he estado pensando y no se me ocurría ninguna que no fuera como muy técnica, ¿no? Quizá muy densa sobre el tema. Y entonces digo, calla, como estamos hablando sobre datos, se me ha ocurrido hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el espacio necesario para guardar el total de información que ha generado la humanidad hasta el día de hoy y que pueda estar disponible? Es decir, en otras palabras, si pudiéramos poner toda la información que el ser humano dispone hoy en día en un pendrive, ¿de qué capacidad debería ser este pendrive? Os doy alguna opción, sé que es un poco abstracta, pero para que le deis una vuelta, a ver qué os parece. Os pongo tres opciones. 20 millones de terabytes, ¿de acuerdo? 50 millones de terabytes o 70 millones de terabytes. La unidad se llama exabyte, que es 1 millón de terabytes, pero pongámoslo así en millones de terabytes para que sea más comprensible. A ver qué decís. Realmente desconozco cuál es la respuesta correcta. Por supuesto, me imaginaba una cifra de esta magnitud. Al final es una barbaridad de información. Pero bueno, os animo a todas y a todos a entrar al Twitter de Zetaqua y a responder la pregunta de Miquel, y como siempre la respuesta la daremos en el siguiente episodio. Y sin más, Miquel, muchísimas gracias por haber participado en el episodio de hoy de Thinking Forward. Ha sido un placer hablar contigo sobre estas tecnologías del futuro que, como bien decías, que me quedo con este mensaje, no son tan del futuro, sino que ya están muy presentes en nuestras vidas, aunque a veces no nos demos cuenta, y que nos traerán grandes beneficios en el futuro. Nada, muchas gracias a vosotros y por este rato que ha sido muy entretenido. Muchas gracias, Miquel. Ahora,
Más que nunca, ante los retos que nos plantea el cambio climático y la situación sociosanitaria marcada por la COVID-19, debemos avanzar en el desarrollo de tecnologías inteligentes que permitan predecir situaciones y eventos, ofrecer soluciones eficaces y ayudar en la toma de decisiones más beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Como ya sabéis, este es el podcast de Zetaqua, el Centro Tecnológico del Agua, creado para asegurar la eficiencia del ciclo del agua y que con este podcast se asegurará de que tú también sigas Thinking Forward. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Mientras, síguenos en redes sociales y en zetaqua.com. ¡Hasta pronto!